En solo 7 días he creado una nueva formación / programa de consultoría y un nuevo embudo desde cero y he facturado más de 200.000 euros en los primeros 30 días. Todo esto te lo voy a justificar con pruebas. Antes de nada, no te preocupes, no tengo absolutamente nada que venderte. Simplemente te quiero mostrar lo que he hecho en una de mis compañías porque seguramente puedes sacar algún aprendizaje, incluso replicar lo que te voy a compartir. Para mostrártelo con pruebas, que dudo que alguien te lo enseñe, aquí tienes, de hecho esta es nuestra compañía, aquí puedes ver el nombre de la sociedad, aquí puedes ver pagos que recibimos a diario, 6.000, más de 10.000 euros, 15.000, 20.000 euros de facturación diarios. Esto justamente es de 2025. Es una compañía que vende B2B, es una agencia de publicidad y en este caso lanzamos una nueva vertical que era una formación o programa de consultoría, era una especie de híbrido que lanzamos a toda la audiencia que teníamos y también la lanzamos a tráfico frío mediante publicidad. Y por cierto, esta facturación que te digo de más de 200.000 euros es con un margen de más del 60-70%, no me acuerdo exactamente, pero por ahí ronda. Entonces, aquí tienes la facturación. Algunos de estos pagos no son justamente desde este embudo, simplemente aquí he metido una mezcla de capturas para que básicamente puedas ver la facturación que teníamos a diario. Ahora, vamos con el embudo exacto y cómo lo puedes aplicar, que es lo interesante para ir directos al grano. También, antes de nada, ponerte en contexto. Nosotros teníamos una agencia donde hacíamos anuncios, publicidad y teníamos una marca personal muy pequeña, muy nicho, enfocada en Facebook Ads, donde teníamos alrededor de entre 1.000 a 4.000 suscriptores en YouTube, más o menos teníamos un par de canales por ahí, más o menos el 30-40% de las ventas de lo que te voy a compartir ahora venían de orgánico, todo lo demás venía de anuncios. De todos modos, te voy a compartir cómo redirigimos todo el tráfico de orgánico al embudo, cómo les vendimos y luego también como lo hicimos por anuncios. Y esto literalmente sin ni un solo closer, sin equipos de ventas. En cuestión de una semana montamos todo esto, montamos todo el programa. Te voy a dar la clave que literalmente uso hasta ahora mismo como para poder empezar a vender formación sin ni siquiera tener el producto todavía listo, para primero validarlo y luego lanzarlo, generar flujo de caja y apalancarte en eso para crear un mejor producto y muchas otras cosas que seguramente tu gurú favorito no te esté enseñando. Así que vamos con el embudo. Este es uno de los 4 embudos que creamos. Déjame que te lo explique antes de nada. Básicamente lo que hicimos fue, ok, tenemos aquí una audiencia, en este caso que esta gente es de orgánico. Y luego metimos anuncios. Entonces, para empezar, la audiencia que nosotros teníamos de orgánico era una audiencia muy B2B. Sabíamos que a la hora de escalar una formación por anuncios, encima esta es una formación que solamente íbamos a vender una vez y ya está, simplemente para meter un pico de flujo de caja y listo, que es algo que tú fácilmente puedes replicar, ya sea que tengas o no tengas audiencia, y literalmente meter un pico de flujo de caja como el que te voy a compartir ahora en cuestión de un mes. Pero resumiendo, nosotros tenemos una audiencia B2B, que al final eran negocios, sobre todo tiendas online, y e-commerce y todo lo que iba un poco relacionado con ese nicho era la gente que teníamos como audiencia en orgánico. Ahora, sabía, como te decía, si lo quería escalar por anuncios y para que realmente sea rentable, tenía que, primero, el primer desafío fue crear un producto lo suficientemente amplio como para que a cualquier persona que tenga un interés en lo que nosotros ofrecemos pueda llegar a comprarlo y cualifique para comprar el producto. Hasta este punto solamente teníamos servicios B2B donde nosotros les hacíamos los anuncios a los clientes que cobrábamos mínimo 3.000 euros al mes. Entonces nos seguía mucha gente que no tenía negocio ni podía pagar 3.000 euros al mes, que aún así le interesaba lo que hacíamos. Y sí, en ese punto vendíamos mucho de orgánico, teníamos VSL directo y en ese punto podíamos captar clientes que pudiesen pagar ese dinero, pero para realmente escalarlo y más vendiendo una formación y meterlo en un ticket de entre 1.000 a 3.000 euros, que es lo que lo vendimos, necesitábamos tirar mucho más amplio. Entonces, lo primero que desarrollamos fue, ok, ¿cómo pasamos este know-how a una formación y cómo hacemos que esta formación sea lo suficientemente valiosa y a la vez amplia, y que porque sea más amplia no sacrifiquemos el valor de lo que vamos a compartir dentro? Entonces lo que desarrollamos fue, ok, dentro de nuestra agencia para entregar este servicio tenemos sistemas. Estos sistemas metámoslos dentro de una formación y esto se vuelve el programa, que hay más valioso que sistemas que llevamos perfeccionando años. Y ojo, porque estos sistemas, como va enfocado en publicidad, lo podemos dar tanto a un ángulo como implementalo para tu negocio,
negocio como implementalo para otros negocios si tú tienes una agencia o eres freelance, eres trafficker o lo que sea. Entonces, básicamente ahí después de pensarlo un par de días dimos con ese ángulo y sabíamos que eso se podía adaptar a todos los perfiles. Pero sabía que por mucho que tuviese muy buena pinta, siempre que sacas una hipótesis de este estilo no puedes asumir que esa es la vía en la que debes lanzar esto, y más cuando te estás jugando cientos de miles de euros literalmente que puedes generar, entonces no tenía sentido. Por eso mismo lo que hicimos, por eso mismo aquí también ves que esto se llama Lanzamiento Academia Mensaje 2, lo que hicimos fue sacar un total de 4 mensajes. Entonces, el mensaje número 2 en este caso era el mensaje que te acabo de compartir. Ok, démosle un ángulo de que vamos a dar al público por primera vez los sistemas de nuestra agencia. Luego aquí mensaje 1, mensaje 3 y mensaje 4. Básicamente 4 diferentes ángulos. Y lo que hicimos fue montar 4 diferentes embudos con diferentes ángulos, paralelamente funcionando. El primer paso fue meter los mismos exactos anuncios con el mismo formato, pero simplemente cambiando el ángulo y el mensaje para que la única variable que tenga impacto en el resultado de esos anuncios sea el mensaje que estamos testeando. Y le dimos un presupuesto a cada uno de los mensajes. No me acuerdo exactamente lo que invertimos. Eran como 2-3 mil euros más o menos por cada mensaje. Entonces, el mismo exacto presupuesto para cada mensaje, los mismos formatos de anuncios, exactamente todo igual, lo único que cambiaba era el mensaje. Y lo pusimos a testear. Simplemente lo que nos fijábamos era cuál era el costo por registro. Te digo la estrategia que seguimos aquí. Como al inicio lo único que buscábamos era validar mensaje, porque depende del mensaje, era luego lo que íbamos a escalar. Es decir, no tiene sentido que montemos todo al 100% para cada uno de los mensajes cuando sabemos que nos vamos a acabar quedando con solamente uno. Entonces no tenía ningún tipo de sentido. Por eso mismo lo que hicimos es, ¿cómo hacemos esto para lanzar lo mínimo viable? Entonces montamos anuncios, que estos anuncios iban a un registro de webinar, porque el embudo que metimos era un webinar. Ahora te explico exactamente las peculiaridades que tiene, básicamente webinar, lanzamiento, como quieras llamarle. Entonces llevamos a estos a un registro de webinar que realmente no estaban configuradas ni las secuencias de correo ni absolutamente nada. Lo que hicimos fue justamente después del registro llevarla a un grupo de WhatsApp, que creamos un grupo de WhatsApp por cada uno de los mensajes. Después de gastar estos 2-3 mil euros, calculábamos cuánta gente había en cada grupo de WhatsApp, que eso nos daba a entender que simplemente mensaje tenía mejor conversión. Y después de saber qué mensaje tenía mejor conversión, de nada sirve que entren muchos leads y luego la gente no tiene intención de compra real y no va a convertir en el webinar. Entonces lo que hicimos fue lanzar un formulario al WhatsApp para ver qué porcentaje de los que había en el grupo lo completaban, que significa que están más activos. Y en ese formulario, a cambio de un lead magnet, le poníamos diferentes preguntas para que responda, para nosotros saber la calidad real del lead que había en cada uno de los grupos. Preguntábamos como cuánto facturaban, qué tipo de perfil eran, si eran negocios, si eran freelance y demás, cuánto dinero podrían llegar a invertir si les damos una solución que les puede interesar. Y de esa manera, teniendo en cuenta el costo por registro y teniendo en cuenta la calidad de estos formularios, determinamos cuál era el mensaje ganador, que, correcto, es el mensaje número 2, que es el embudo que estás viendo por aquí. Ahora te voy a enseñar todas las estadísticas, literalmente te voy a enseñar también todas las páginas, la secuencia, el webinar en directo, la oferta, los upsells, todo, porque literalmente conseguimos pasar clientes que compraban un ticket de 2.000, 3.000 euros a que compren un ticket de 9.000 euros, que esto hizo que duplicáramos la facturación del webinar simplemente metiendo un upsell en el backend. Y literalmente la gran mayoría de los que hacen este embudo en su vida han hecho este upsell, y solamente haciendo este pequeño cambio que te voy a comentar ahora podrían duplicar la facturación. Pero bueno, esas son una de las muchas cosas que te voy a compartir. Hicimos este testeo mensaje. La cuestión, este fue el mensaje ganador. Ok, como este fue el mensaje ganador, lo que hicimos ya fue montar toda la infraestructura. Creamos la página de registro ya mejor sólida, con una mejor landing, la página de gracias, todo el grupo de WhatsApp donde íbamos a meter las secuencias de seguimiento, las secuencias de correo, absolutamente todo. Y montamos básicamente toda la infraestructura y ya le dimos forma. Básicamente esto era una prueba, no era un webinar real, porque de aquí no llegaban a un enlace de Zoom ni nada por el estilo, ni se les decía la fecha, simplemente lo buscábamos para validar la intención de compra y cuál era el mejor mensaje. Entonces, dimos que este era, y de hecho por bastante, recuerdo que era como del segundo mejor, tenía un más o menos 20-30% extra de conversión, que es muchísimo. Entonces, por mucho, este fue el ganador. Montamos las landings. Aquí, como ves, hay muchos, básicamente, testeos activos.
pero vamos a lo que te interesa, que son un poco las estadísticas. Esto es irrelevante porque fuera también de esto, no me acuerdo qué fechas exactas eran, pero pongamos por aquí, más o menos, para 100% pillar todo. Estuvo más o menos los registros activos durante unas 2 semanas, más o menos. Aquí no lo ves todo porque aparte hay otros en otros embudos, justamente el resto de mensajes, que también es gente que luego acaba en el grupo de WhatsApp, otras páginas, otro embudo que era de orgánico, este es el embudo de ads solamente, entonces es diferente, pero más o menos esto te da una orientación. Aquí puedes ver un poco la conversión de la landing inicial, que tenía un 28% de conversión. Esto es a tráfico frío. Y aquí lo que hicimos fue meter, como ves, muchísimos A/B test. Metimos un A/B test de esta página de gracias, 28% de conversión, 37% de conversión, 28% de conversión. Como ves, aquí la clave es literalmente estar en constante A/B test. ¿Cómo lo hicimos? Fueron como unas 3-4 semanas, más o menos te diría, de meter registros desde que lo activamos, y cada semana metíamos entre 1 a 2 A/B test. Depende de cuánta diferencia de conversión había entre una landing que habíamos configurado y otra. Que esto en Go High Level se puede hacer muy fácil. Simplemente aquí creas un clon, le das 50% de tráfico y aquí te saca todas las estadísticas. Si ves que hay mucha diferencia al cabo de unos 3-4 días y ya hay suficientes registros, mínimo lo que buscas son tener unos 200-300 registros por cada A/B test para que haya métricas reales. Si ves mucha diferencia, en esos 2-3 días ya puedes directamente decidir, ok, este es el winner, lo que hago es pasar al siguiente. ¿Qué es lo que hacíamos a nivel de test en estas landings? Bien, voy a abrir estas dos, por ejemplo. De hecho, aquí tienes el mensaje exacto que dimos de, ok, vamos a abandonar, es la primera vez que damos nuestros sistemas, vamos a abandonar este servicio de anuncios y demás. Entonces, aquí puedes ver un poco la landing. Esta era una de las landings. Le dábamos 2 bonuses por asistir al webinar. Que estos 2 bonuses hacían que aumentara mucho el show rate, porque dentro del webinar mismo se los entregábamos, entonces teníamos como una excusa. Luego aquí hay otra que simplemente lo que cambia es la estructura, esta es más formato largo. Entonces aquí lo que hicimos fue hacer una lista de muchas diferentes estructuras, porque ya sabíamos que era el mensaje ganador. Es decir, en todos estos testeos no testeamos nada, absolutamente nada de mensaje, ningún ángulo, cambiamos nada, porque el mensaje lo testeamos en los primeros 4 testeos inicios, que al final ahí, sobre todo porque mucha gente lo que hace mal es que cuando haces un A/B test te fijas solamente en cuál es el costo por agenda y el cuál es el costo por registro. Y la realidad es que cuando haces un webinar muchas veces no sabes cuál es la calidad del lead hasta que haces el webinar. Entonces ya es demasiado tarde. Y más si solo lo vas a hacer una vez, como en este caso hicimos. Entonces, cuando lo haces de esta manera, lo ideal es hacer una especie de pre-webinar falso para meter tráfico, testear mensajes y ahí ya ver exactamente cuál es el mensaje ganador. Y luego después de eso ya puedes empezar a hacer A/B test de estructura, y ahí sí puedes fijarte en el costo por agenda o en el costo por registro, porque todos te van a traer la misma calidad, porque todos tienen el mismo mensaje, lo único que cambia es la estructura, que eso es lo que tiene impacto en el porcentaje de opt-ins. Entonces, volvamos con la secuencia. Landing de registro. Después de registro llegaban a una página de gracias, que es esta página de gracias de aquí. Es una página donde al final lo que tiene es un vídeo donde se le agradece. Aquí apunta en el calendario, se une al grupo de WhatsApp y poco más. Estas son las únicas 2 cosas que buscamos. Algo clave es el grupo de WhatsApp. Esto es lo más importante. ¿Qué es lo que nosotros hicimos? Ponle que más o menos entra una persona y está 2 semanas en el grupo de WhatsApp. Para mí, lo más importante es aportar el máximo valor posible, porque nadie te va a comprar unos sistemas si no percibe que sabes muchísimo más de lo que pensaban que sabías y muchísimo más que cualquier otra persona que puede que haya visto antes. Entonces, la clave para poder aportar valor realmente en un grupo de WhatsApp, en un webinar, no es simplemente, oye, pues te recuerdo que hay un webinar hasta ahora, márcate el recordatorio. No, eso no sirve para absolutamente nada. O sí sirve para asistencia, pero honestamente a mí no me gusta y va a hacer que ganes muchísimo menos dinero. Lo que mejor nos ha funcionado es, yo lo que hacía todos los días, todas las mañanas, me grababa un vídeo hablando a cámara, aportando valor. Eran vídeos como de 5 a 10 minutos aproximadamente. Aportaba muchísimo valor explicando cosas que nunca antes habían escuchado, y todos los días tenían un vídeo. Y si llegaban a X cantidad de reacciones que se iban fijando como meta a lo largo del grupo de WhatsApp en el webinar, se les lanzaba otro vídeo, y así constantemente. Entonces, cuando veías mucha interacción, porque esos vídeos tienen mucha interacción, la gente está mucho más pendiente al grupo de WhatsApp. Encima vas metiendo más frecuencia porque la gente reacciona, y eso genera a la vez FOMO, porque como el webinar al final van a ser plazas limitadas las que se van a vender y hay mucha gente que ven que reacciona, entonces eso hace que luego la asistencia
asistencia aumente. De hecho, la asistencia estaba bastante más alta que la media, te diría como alrededor del 30 al 35% aproximadamente, que la gente lo suele tener alrededor del 20 al 25 más o menos. Entonces, página de gracias. Ya está. Una vez llega a la página de gracias, toda la otra nutrición sucede en el grupo de WhatsApp. Vamos al producto y la oferta que íbamos a vender en el webinar, antes de explicarte los números, bajar todo a tierra y demás. Lo que yo planteé fue, ok, hasta ahora no hemos vendido nada de formación, no tengo absolutamente nada creado, ahora sé que puedo aportar muchísimo valor. No quiero crear producto antes de lanzarlo porque quiero que todo sea simultáneo. Es decir, ¿para qué voy a atrasar el webinar 2 semanas para estar creando producto y luego otras 3 semanas hasta que esté el webinar y al final acabo haciéndolo de aquí a 2 meses pillo toda la facturación? Para mí no tenía sentido. Buscaba lanzarlo cuanto antes. Entonces lo que pensé es, ok, diversifiquemos el producto. Para mí esto es lo más importante. Entonces, queremos transmitir un concepto, que en este caso son sistemas de anuncios. Teníamos sistemas en la agencia de creación de anuncios para tiendas online principalmente o cualquier sistema para Facebook Ads. Entonces, aquí lo que planteamos fue, ¿cómo podemos distribuir esto en diferentes pilares? Entonces, aquí sacamos pilar 1, Research. Y luego aquí básicamente íbamos sacando diferentes pilares, hasta que sacamos más o menos, no me acuerdo cuántos eran, pero ahora de hecho te muestro el producto desde dentro para que veas y también que son clientes reales y todo esto. Entonces metimos unos 10-12 pilares. Y lo que se me ocurrió es, ok, sabiendo que tenemos todos estos pilares, al final tú a la hora de crear anuncios y escalar una cuenta publicitaria, los sigues en orden, porque sí o sí los tienes que seguir en orden porque no puedes crear anuncios antes de hacer un research. Entonces necesitas seguirlos en orden. Y el principal problema que yo veía es que el avatar al que íbamos era un avatar bastante consciente, por lo que iba a querer acompañamiento. ¿Y cómo te voy a vender estos sistemas solamente en una formación? Lo tienes que ver demasiado valioso como para pagar miles de euros y no recibir nada de acompañamiento. Entonces, lo que planteé fue cómo damos acompañamiento y hacemos que se perciba de manera personalizada sin tener que dedicarle mucha infraestructura y sin nosotros tener que crear un equipo de coaches y todo el rollo. Ok, pues sabiendo que tenemos 10-12 pilares, hagamos lo siguiente. Y a la vez, sobre todo, la idea era cómo puedo hacer para ir creando el producto a medida que va pasando el tiempo y la gente entra al programa. Entonces, pongamos que aquí entra la gente al programa, aquí es el webinar. Entonces, más o menos en un lapso de 7 días, te diría algo más, 7-14 días de seguimientos, acaba entrando y acaba iniciando el programa. Ok, pues hagamos que el programa tiene una fecha de inicio y tiene una fecha de fin. Como solo lo vamos a hacer una vez, no tiene sentido mantenerlo evergreen. Y esto nos da la flexibilidad de, en este caso, separarlo por semanas. Separémoslo en 12 semanas. Y cada semana va a tener su propia llamada de seguimiento grupal. Y para que parezca más uno a uno y en este caso lo perciban más personalizado, separemos a la gente en grupos. Entonces, por ejemplo, si entran 100 personas, separémoslo esto más o menos en unos 3 grupos aproximadamente. Entonces, así, es en grupos reducidos, es mucho más uno a uno el contacto. Sabíamos que un porcentaje de estas 100 personas simplemente no iban a asistir a las llamadas o lo que sea. Entonces, las personas que acabarían habiendo la llamada en cada grupo serían como unas 5 a 10, por lo que ahí se percibe mucho más uno a uno. Y a la vez, solamente tenemos que hacer 3 llamadas por semana, que no es nada realmente, son 3 horas a la semana dedicarle para la parte de producto. Entonces, lo que planteamos fue, bien, pues metamos diferentes pilares y se van desbloqueando por semana. Así, todas las semanas se les fijan ciertas tareas que tienen que ejecutar, así nos las van enviando y mientras pasa esta semana que van ejecutando la tarea, nosotros vamos creando el producto de la siguiente. Y así constantemente. Así, de hecho, podemos crear el producto en base al feedback que nos van dando de las anteriores semanas. Y solamente con 3 llamadas semanales les damos un acompañamiento muy pero que muy personalizado y encima perciben que lo vamos a hacer aún más uno a uno porque ellos ejecutan la tarea y nos la mandan para revisión semanalmente porque cada semana tiene un objetivo de tarea. Y este es el producto que básicamente creamos y el producto que lanzamos. ¿Cuál era la lógica de esto? Bien, pongamos que llegamos al día del webinar en directo. ¿Cómo vendemos esto? ¿Cuáles eran los packs? ¿Cuáles eran los precios? Lanzamos 2 packs. No me acuerdo exactamente del precio, honestamente. Fue hace casi como un año. Pero aquí lo que hicimos fue meter un pack que era de, creo que era como 2-3 mil, en este rango estaba. Que este era solamente la formación, el acompañamiento. Y luego metimos otro pack que era, si no me equivoco, entre 6 a 8 mil.
que esto era como el upsell, básicamente. Si no me equivoco era... No, cierto, era 6.000. Era más tirando a 5 o 6.000. Que esto lo posicionamos como la versión VIP. Entonces, pues como en todo webinar, metes urgencia, ok, aquí van a haber plazas limitadas, va a ser en grupos reducidos y solamente 20 personas van a poder acceder a la versión VIP. Y así fue, metimos 20 personas en la versión VIP. ¿Qué es lo que hace la versión VIP? Pues simplemente más acompañamiento. Entonces, a esta gente se le daba soporte por WhatsApp. Por lo que aquí ya el ticket medio lo acabas elevando a aproximadamente unos 4.000 euros. Por lo que esto te da muchísimo más margen como para meter dinero en anuncios porque sabes que el ROAS que vas a sacar va a ser mucho más alto porque ya estás vendiendo un ticket de 4.000. Que por cierto, igual te estás preguntando si de webinar lo llevamos directo a venta y demás. No, antes de pasar por venta pasaba por una llamada. ¿Qué es lo que hicimos? Dimos tanta información y tanto valor dentro del webinar que luego solamente necesitaban llamadas de 10-15 minutos. Se hicieron como más o menos unas literalmente... No te exagero si te digo que eran como 20-30 llamadas al día, fácilmente, por persona que cogía llamadas. Y esto se mantuvo durante prácticamente una semana entera, con unas 20-30 llamadas al día, que fue una completa locura. Entonces, esto por persona, que más o menos cogimos unas 2-3 personas llamadas, aprox. La tercera no llegó a tenerlo completo. Entonces, básicamente 5 o 6.000, 2, 3.000 y esto se queda en 4.000. Aquí viene la jugada maestra. Bien, como sabemos que esto es un pago único, hay gente que obviamente no te va a comprar el VIP porque todavía no sabe cómo funciona esto y no confía lo suficiente porque te acaba de conocer, entonces siempre va a ir a por la versión más barata. Lo que nosotros buscábamos era exprimir al máximo toda esta gente que había entrado para que el ROAS fuese lo más alto posible. Y lo que hicimos fue lo siguiente. Pongamos que estos son 12 semanas de programa, que es lo que fue, 12 semanas justamente. Entonces, en estas 12 semanas van habiendo tareas semanales. Lo que hicimos fue identificar 3 puntos exactos, que es donde la gente sabíamos que iba a tener más dudas y sobre todo había visto ya suficiente contenido como para ver la calidad de lo que iba a recibir. Entonces aquí fijábamos 3 puntos. Era uno como a la mitad, bueno, un primer tercio, como final del primer tercio, luego el segundo y luego una vez finalizaba. Estos fueron los puntos de upselling. Lo que hicimos fue aquí lanzar 5 plazas de un programa más high ticket, que era de 9.000 euros. Y lo que planteamos fue, ok, esto va a ser 100% uno a uno. Van a haber 5 personas que van a tener la posibilidad, porque aquí va a haber gente que simplemente se va a sentir perdida o siente que necesita más acompañamiento, a pesar de que ve que es de muy alta calidad los sistemas que le estamos entregando. Y esta gente es a la que si justamente en ese momento le ofrecemos más acompañamiento, lo compraría. Entonces aquí lo que les dijimos fue, ok, hay una versión que es de 9.000 euros solamente para 5 personas, lo vamos a trabajar full uno a uno. Les vamos a dar WhatsApp, les vamos a dar un par de llamadas uno a uno con un experto en anuncios y vamos a trabajar esto mano a mano hasta les vamos a sacar un par de tareas de todas estas que tiene que ejecutar a lo largo de las 12 semanas. Entonces mucha gente lo ve muy atractivo. ¿Por qué? Porque le estoy metiendo un upsell justo el punto en el que encuentra la necesidad de lo que le voy a meter en el upsell y ya no desconfía porque ha podido ver la calidad del contenido. Entonces, esto lo posicionábamos en 3 puntos diferentes. Si lo compraba justamente al final daba igual, porque había gente que simplemente aquí no seguía el ritmo y no ejecutaba las tareas. Entonces, se empezaba de nuevo desde cero dentro de este programa. Y así conseguimos meter fácilmente como más o menos un 30-40% de toda la facturación de lanzamiento, literalmente, fue de esta oferta. Que es una oferta al final del todo, literalmente, sin contar la opción VIP y demás, otro upsell aparte para toda la gente que ha comprado dándole forma a esto. Que no había que crear nada de producto porque simplemente era venderle más acompañamiento y el producto se estaba creando ya semana tras semana. Entonces, en 12 semanas fuimos capaces de simplemente semanalmente ir creando todo el producto, ir vendiendo upsells entre medias, entregar el producto con éxito y llenar esto de más o menos, acabamos metiendo unas 100 personas. 100 clientes. No sabría decirte exactamente, de hecho, para que lo veas por aquí, este es uno de los grupos que había, que más o menos eran grupos de 25 personas. Ponle que 5 personas más o menos son de administración y todo esto. Entonces creamos los grupos de más o menos esa gente y luego aquí, como ves, básicamente esto está dividido por sistemas. Cada sistema es una semana. Primera semana, segunda, tercera, cuarta, quinta y así a lo largo de 12 semanas.
Cierto, luego aquí había como un par de sistemas, creo que eran estos últimos, que se desbloqueaban solamente la opción VIP, que era como ya de cara a crear equipo, porque habíamos identificado que la gente que iba a pagar más, pues era la gente que le iba a sacar más provecho y que tenía más dinero, y el que más dinero tiene es el que normalmente pues o tiene una agencia o ya tiene un negocio escalado en el que va a meter anuncios, y lo más lógico y lo común en esos casos es que acabe necesitando crear un equipo de anuncios, entonces se le vende eso como sistema. Y aquí acabamos metiendo 100 clientes. Y este fue el proceso. Directamente en el webinar, que esto me lo he dejado, no sé si está siendo un poco desorganizado o se acaba de entender todo, dejarlo por comentarios, pero simplemente intento aportar el máximo valor en el menor tiempo posible. Entonces, este webinar, como lucía, eran como más o menos desde que se hizo el directo, ponle que esto es el directo, aquí fueron unos 7-14 días, más o menos. Lo que hicimos fue, a día 2 se metió la grabación del webinar. Justamente a día, eran 10 días. Justo me acabo de acordar. Eran 10 días. A día 7, básicamente aquí lo que normalmente pasa es que las ventas van así. Nada más hay un webinar, las ventas son altas, cae, mandas grabación, suben un poco y luego simplemente caen en picado. Básicamente. Lo que nosotros buscábamos era tener los máximos picos posible. Que los picos normalmente es gente que simplemente compra aquí porque no ha podido ver el webinar. Entonces necesitamos tener impacto en toda la audiencia que lo estaba viendo, que era la gente que había asistido, la gente que no había asistido y todo. Entonces, para esto lo que hicimos fue, a día 2, primer pico de ventas. Bueno, el primer pico de ventas es obviamente el día del webinar, nada más se activa. Día 2, siguiente pico de ventas. ¿Por qué? Porque activamos la grabación. Entonces toda la gente que no ha podido asistir ya conoce la oferta. Y ahí empezamos a spamear la oferta. Siguiente pico de ventas. Era como a día 7, más o menos, que metimos un siguiente pico. Aquí lo que hicimos fue hacer un directo de preguntas y respuestas. Toda la gente que tenía dudas las metimos en este directo y lo hicimos como un segundo webinar de, aparte de eso, también aportar valor. Y último pico fue justamente a día 9, un día antes de terminar, que aquí lo que hicimos fue dar un bonus exclusivo para toda la gente que comprara justamente en ese día porque se habían perdido el bonus del día del lanzamiento. Entonces ahí conseguimos meter en total creo que son 3-4 picos de ventas, que esto hace pues que al final casi metas el doble de ventas o un 30 o un 40% más de ventas, que es mucho, y más si tienes en cuenta que luego ese 30-40% extra, una parte acabarán comprando un upsell, que esto ya va a hacer aumentar muchísimo más la facturación. Y esta combinación fue la que hizo que básicamente con más o menos, no sé cuánto dinero invertimos en total en ads, pero te diría como unos 30 más o menos, 30, conseguimos meter más de 200 en facturación. Y esto sin contar luego recurrencia, los que pasaron al 1 a 1 y demás. Todo siguiendo esta secuencia exacta que te he compartido. Literalmente compartiéndote las landings, absolutamente todo lo que hicimos y todos los números. Y esto lo puedes hacer tú fácilmente en cierto modo, es decir, lo puedes replicar. Simplemente si tienes audiencia o no la tienes y quieres validar un nuevo producto, pero no quieres estar semanas creándolo para luego lanzarlo y demás, sino que primero quieres validar, luego crearlo y así haces todo en uno en muchísimo menos tiempo y básicamente ganas más dinero, puedes seguir esta misma secuencia donde estructuras de esta manera el programa y una vez validado el programa, cuando ya pasan las 12 semanas tú vas a ver cuáles son los resultados y luego tú vas a poder decidir si meter esto evergreen. Entonces, has hecho la prueba y has creado el programa de manera que no sea evergreen, porque lo has creado sobre la marcha, luego directamente lo pasas a evergreen si está validado y si da los números en el webinar, porque si da los números en el webinar significa que si lo pasas a evergreen puedes literalmente meter estos más de 200.000 euros todos los meses reinvirtiendo el dinero que has metido en publicidad una y otra vez, porque ahí ya no hay fecha y como ya tienes el producto creado no tienes que hacerlo semana tras semana, sino que puedes dejar a todos directamente en un grupo y ya está. Nosotros en este caso no lo hicimos porque sí es verdad que en ese caso no íbamos a volver a vender los sistemas porque íbamos a cerrar esa oferta y era urgencia real. Pero la lógica o la manera en la que puedes explotar esto y ganar muchísimo más dinero es bajándolo luego a un embudo evergreen donde lo mantienes constantemente y ya tienes producto listo, oferta validada, un buen ROAS, mucho flujo de caja que has sacado del primer webinar como para poder reinvertir en publicidad y mucho dinerito ganado a final de mes. Así que esta es toda la secuencia. Espero que te haya servido. Déjalo por comentarios en caso de que sí. Y simplemente si quieres mi ayuda a la hora de montar todo esto, cualquier otro embudo, escalar tu negocio online a millones de euros anuales en beneficio o incluso hasta al mes, depende de cuál sea tu punto y cuál sea tu objetivo, agenda una llamada en la descripción. Espero que te haya aportado valor.